¿Quién es el dueño? A ver, licenciado, usted se quedó con el dedito y como estábamos hablando de la Cámara, Claro. tiene mucho valor. No, vaya, básicamente que no se nos olvide que el soltar irresponsablemente este tipo de temas, en donde lo que alimentamos es el coraje que el ciudadano le tiene a los diputados, o sea, está dañando a la cultura democrática del país. Soltar este tipo de cosas, evidentemente, si le preguntan a los ciudadanos, van a decir que sí. No nada más 100, sin entender que atrás de esto hay descrédito, hay una limitante en la vida de las instituciones que es muy grave. O sea, sí queda ese remanente, independientemente de que sea buena estrategia o mala estrategia, o que si se vaya a aprobar o no. O sea, nos daña en la cultura democrática del país. O si se van a realizar, O si se van a realizar. La división de poderes queda minada también, porque tenemos un poder ejecutivo muy fuerte, con concentración de poder, un poder legislativo minado y una corte que ahí va dando tumbos, ¿no? El tema va más allá, yo creo. También, ¿por qué sembrar un tema que genera discordia al final de cuentas? Estamos a poco más de un mes de que arranque el proceso electoral, el 7 de octubre, arranca el proceso electoral para el Instituto Nacional Electoral, de la renovación de los legisladores federales, y que seguramente va a ser un tema que no simplemente va a durar esta semana o las próximas semanas, sino que va a ser un tema recurrente en los próximos meses y que puede generar un descrédito, y ese descrédito puede generar una baja participación en el proceso electoral. De aquí hasta el año que entra, esto es así, ¿eh? Ahora, ese es el tema. Ahora, hay un tema muy importante que sembró el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, el presidente del Instituto Nacional Electoral. Como autoridad electoral, él señaló que se debe de ceñir primero a tres razones. Una, si la consulta que se plantea es válida o es conveniente. O sea, si es válida, ¿en qué sentido? ¿Bajo qué fundamento? Ya la Ley Federal de Consulta Popular nos da los parámetros. La Constitución nos dice que es materia electoral y no entra. El tema de materia electoral por el artículo 11 de la propia Ley Federal de Consulta Popular no entra. Directa o indirectamente, nosotros vamos a eliminar a 100 diputados que justamente van a generar una nueva conformación en la Cámara y una nueva articulación en las legislaciones electorales, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Otro tema, el segundo, es que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo considerará constitucional o no. Yo creo que no será constitucional el tema, o sea. Y otro tema también, el tercero, es que el Instituto Nacional Electoral habrá de determinar si juntan las firmas necesarias para que el tema se pueda consultar, se pueda llevar. Entonces, Lorenzo Córdoba está marcando el camino de lo que debe ser el Partido Revolucionario Institucional para poder llegar a esa consulta. Y el camino no es muy sencillo, más aún cuando no tiene los elementos o los fundamentos necesarios que justamente se basen en qué de manera clara fincar esa propuesta. Ahora, el tema da para mucho más, para poder platicarlo y para poder analizarlo, pero sin duda alguna creo que el tema es a quiénes vamos a afectar, a esas minorías de ciudadanos, a esos representantes populares que no acceden por la vía de la mayoría, sí por el tema de la representación proporcional, y estás recortando voces. Y bien decía Gerardo, hay propuestas, muchas en el sentido de que esas diputaciones se le otorguen mejor a organizaciones civiles que se dediquen a trabajar en favor de los ciudadanos. Hay muchas variadas opiniones. El tema da para una reforma constitucional, sí, pero no como la que está tratando de plantear el Revolucionario Institucional. Y menos en vísperas de un proceso electoral que ya está a la vuelta de la esquina. Es correcto. Estamos enredando nada más a la opinión pública. Yo no creo que el fin de esto sea que siga. Es correcto. Lo van a ir y en ese manteniendo sentido, ahí. Luis, yo creo que lo más claro hasta el momento es que los partidos políticos, con una tremenda irresponsabilidad, abarataron la consulta popular. Es decir, se plantea como un instrumento novedoso para que el ciudadano participe, que es algo que tantas veces nos ha ocupado en esta mesa. Y lo primero que hacen los partidos políticos es mostrar que es un engaño y que es una trampa. En los tres casos, Es que el tema del salario mínimo, está el tema del PRI con esto de los 100 plurinominales, pero también está el caso de Acción Nacional con la consulta sobre el salario mínimo. Es decir, preguntarle al ciudadano, oye, ¿cómo ves que se incremente el salario mínimo? Es como preguntarle a un ciudadano, ¿tienes hambre? Y que el ciudadano te diga sí o no. Al elector. ¿Qué contestaría? Hombre, que vale. Por Dios. Otra. No, yo me espero, va a decir. Que ya se ven realmente. Oye, Con esto vivo. Pero además, históricamente es una irresponsabilidad del PAN. Después de 12 años de ser de gobierno, venir con una propuesta
digna de López Portillo. Digo, me parece que es tan irresponsable como es el PRI con esta propuesta, y ojo, o el tan PRD irresponsable con la reforma, con el PRD. Claro. Porque el PRD lo que ha hecho es engañar a los ciudadanos diciendo, mira, yo soy el único partido que ha estado en contra de la reforma energética, cuando en privado Lo ha negociado. todos los legisladores del PRD aceptan que coinciden al menos con buena parte de la reforma, y que fue teatral el espectáculo que dieron en el Senado de la República. Lo único que han hecho, metiendo este tema a la consulta popular del próximo año, es tratar de evitar una desbandada de votos por la llegada de Morena y de Andrés Manuel López Obrador. Es un tema interno. El PAN, por su parte, lo que trata es de asociar el tema económico, es decir, la necesidad y la molestia del ciudadano en materia económica, con su agenda político-electoral, y por eso el tema del salario mínimo, una bandera que le arrebató a Miguel Ángel Mancera, que ya era una propuesta populista, porque es lo único que lo ha puesto en los periódicos desde que inició su gestión. Entonces, en suma, dado que ninguno de los temas va a prosperar, hay que írselo planteando al ciudadano. O sea, ningún tema de estos va a prosperar. Porque además ni se va a el interés incrementar que el salario, prospere. ni se van a reducir los plurinominales, ni se va a abrogar la reforma constitucional. Como en la materia pena de energética. muerte del Partido Verde, ¿no? ¿No? O sea, exactamente Lo es mismo. la pena de muerte del Partido Verde. Verde. El partido que debe de ir a favor de la vida proponen la pena de Pero muerte. ahí vuelvo a retomar el tema. ¿Cuál el remanente? ¿Cómo queda la sociedad Descrédito, después desconfianza. de que lo vacilan con esto del salario? Te vamos a subir el salario porque consideramos que no te alcanza. Fíjate que dijo mi mamá que siempre no. Oye, lo del petróleo, vamos a echarla para atrás. Y aquí se está generando un problema. Se está yendo en el mismo costal la conveniencia o inconveniencia de la reforma y la forma de operación, que son dos cosas diferentes. O sea, yo creo que estar en contra de la reforma energética, en términos abstractos y generales, es un error, sin duda alguna. Lo que debería revisarse, lo que debe de cuidarse, es la operación de esta. Claro. Ese es el asunto. Entonces, pero meterlo todo en un solo costal y decir, votas porque se revierta o no se revierta. Es como, por ejemplo, pero mira, irracional, pero son y que temas, incluso injusto. son temas que a la ciudadanía sí les llaman Sí le la pegan, atención. aparte. Pero la consulta sería Pues tiene que decir el que sí. Pero a la hora que Sí, les es decimos que simultáneo, no, la misma viene boleta. la decepción. Ahí va, sigue el descrédito de las El instituciones. pobre ciudadano vive de resolver la esperanzas Corte. y de frustraciones. Y al final, ¿qué es lo que digo? Ahora sí, no vamos a- voto. Oye, y ojo con el saldo para la Suprema Corte de Justicia, ¿eh? Claro. Porque la Corte Los es la saldos que ya va a los está decir, teniendo. no se puede, no se Es puede, la no se pagana. puede. Ahí Y está el la ciudadano Corte. va a decir, híjole, de no haber sido por estos 11 ministros que ganan $500,000 de pesos Claro. mensuales, a mí me hubieran subido el salario, Se hubiéramos hubieran abrogado reducido. la reforma energética y además se hubieran eliminado siempre. Ahí les va otro tema que acaba de resolver el día de antier, jueves, resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación el tema de la homologación del IVA del En la 11 zona. al 16% en la frontera. En la frontera. ¿Qué resolvió la Suprema Corte? Por un voto de diferencia, o sea, por un voto que no estuvo a favor de que se hubiera eso, simplemente dijo sí, el Estado mexicano tiene facultades para llevar esa homologación y es constitucional. Entonces, el 16% de IVA en la frontera se queda ¿Ese costo a quién le queda? a la Suprema Yo creo que Corte, o sea, al son los costos. Al PRI. Creo Pero que el además PRI yo porque creo- propuso, perdón Gerardo, propuso en campaña un tratamiento especial a la frontera. Y la verdad es que la reforma fiscal en una concesión del gobierno al PRD los condujo a este laberinto sin salida en el que le ha convertido la reforma fiscal a este gobierno. Ha sido, creo, de entre muchas luces en términos de aprobación de reformas, el gran error. El gran error. Y prueba de ello es esto. Pregúntale al PRI cómo anda la intención de voto en Nuevo León, en Tamaulipas, en Chihuahua, en Baja California, En en Baja Mexicali, California Tijuana. Sur. Es todo un tema, ¿eh? Y el tema también es que los bonos del presidente y del PRI en lo general van a la baja. Viene un proceso electoral federal, va a haber el número de votantes que acuden son menores que en la elección para elegir presidente Y vienes diputados, desacreditando senadores. todavía una figura que Ahora, vas a elegir. paralelo a las campañas políticas va a estar el tema de esta consulta, porque el mismo día de la votación constitucional es la votación, se emite el voto sobre estas preguntas, si es que llegaran a pasar. Entonces,
son temas de campaña política, de desvío de atención, que tal parece que van encaminadas pues a que menos ciudadanos salgan a votar, ¿no? Porque De por entre tanto sí. bombardeo De por sí. y tanto bombardeo, a lo mejor la estrategia es que salga menos a votar y tenga mayores posibilidades de éxito, porque de otra ¿Cómo manera legitimas así un gobierno? la gente con tan... Y eso que todavía no... Bueno, en algunos estados van a votar para gobernador y diputados federales, ¿no? Es correcto. Pero cuando estemos con el rollo presidentes municipales, diputados locales, federales. gobernador y diputados federales en el mismo periodo, más las consultas nacionales, pues es una locura. Eres perversamente cierto. Sí, pero además, ¿sabes qué? Creo que en el fondo tiene que preocupar la nostalgia autoritaria de nuestra cultura política. es otra. Es decir, nos sigue gustando, por ejemplo, imaginar el hecho de construir mayorías en el Congreso. Atrae el hecho de subir los salarios por decreto. Y atrae el hecho de mantener un modelo monopólico de Estado en materia energética. Creo que también tiene que llevarnos a preguntar por qué los partidos políticos pueden proponer esto y que la jugada les salga tan bien. Y es porque, en términos generales, a los ciudadanos nos sigue fascinando el tener presidente fuerte, mayoría artificial en el Congreso, monopolios estatales y monopolios privados. No, la verdad, creo que también es un tema de cultura política autoritaria. Es que no lo venden así. O sea, no se vende en esos términos, se vende con otro tipo de argumentos. Por eso la gente compra el asunto. Vamos a hacer una pausa, vamos a nuestro último bloque de esta mesa de diálogo y análisis. No se vaya, regresamos.